Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, Normalmente no digo buenas tardes ni buenas noches, más bien. Hola, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos a nuestra 19ª sesión de nuestro curso de epidemiología. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la causalidad, no de la casualidad, que eso es otra cosa, sino la causalidad. Entonces, voy a compartir un material con ustedes que es un material que forma parte del diplomado de epidemiología que impartimos nosotros. Eh, Aquí está. Y entonces, simplemente cambié el título, es 19, teoría de la causalidad, eh, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Trataré de ser breve. Sé que surgieron algunas dudas, antes de que entremos en este tema, sé que surgieron algunas dudas de la tarea. Por ejemplo, me preguntaban por qué de repente la incidencia se multiplica por 12 y a veces se multiplica por 1. Vamos a hacer otra sesión donde voy a explicar con más detalle esos ejercicios. Me interesa mucho que quede claro el concepto, pero tenemos que seguir avanzando en conocimientos y yo espero que cuando veamos la parte teórica respecto a investigación epidemiológica y podamos entrar a hacer ejercicios más cercanos a la realidad, esta parte quede mucho más clara. Espero que así sea. Ahorita por lo pronto vamos a seguir con teoría de la causalidad, que es nuestro tema de hoy. Entonces, aquí viene el contenido temático. Nosotros no vamos a ver más que hasta el inciso D, concepto y tipos de sesgo. Y para la siguiente vamos a ver medición de la asociación, G cuadrada, riesgo relativo. Es decir, vamos a entrar a otros números. Y me interesa que nos vayamos familiarizando con ellos. En esta sesión va a ser una cuestión meramente teórica. Entonces, bueno, este señor es Roberto Koch. Mm, Cuando hablan del bacilo de Koch, no hablan de que él y que fuera muy bromista, sino se refieren a una bacteria que descubrió, que es el Mycobacterium tuberculosis, por conocido como el bacilo de Koch. Pero a pesar de todo, sí podríamos decir que era el bacilo porque vacilaba, ¿no? Sé que bacilo es con B y vacilar es con V, pero simplemente para que recuerden que él hacía bromas. Esto, a su estilo y con su cara seria, así como lo vemos, es un chiste. Dice, cuando un médico va detrás del féretro de su paciente, a veces la causa sigue al efecto. Este chiste es muy profundo, pero lo que está queriendo decir es que a lo mejor la causa de la muerte es el médico, ¿sí? Fuera de eso, fuera de esos casos, y eso es a lo que hace referencia Roberto Koch, que vivió entre 1843 y 1910, médico alemán, biólogo, investigador. Él simplemente trata de explicar cuál es el concepto de causalidad, y algo que es lógico, o debe parecernos así, es que primero es la causa y luego es el efecto. No puede ser al revés. Excepto aquí, ¿no? Si el médico va adelante y él fue la causa de la muerte, pues entonces en este único caso la causa va adelante del féretro. Insisto, es un chiste. Siempre la causa tiene que anteceder al efecto. Si no, no es la causa. Bueno, ¿desde dónde surge la búsqueda de determinar o establecer la causa de los problemas? Bueno, desde la antigüedad, desde que el ser humano es ser humano, es un individuo analítico que, bueno, trata de establecer una serie de situaciones. Por ejemplo, si él tiene armas y una estrategia y tiene un animal, pues va a comer y va a estar bien alimentado, ¿sí? Pero si no tiene armas y se enfrenta a un animal, el que va a comer y va a estar alimentado va a ser el animal. Entonces, el estudio de los fenómenos que ocurrían alrededor de los seres humanos es una cuestión que nos ha llevado desde que somos humanos, desde que tenemos esta cualidad de ser sapiens, de ser sabios, de ser pertenecientes al género Homo y a la especie sapiens. Es decir, somos humanos homínidos que tenemos la capacidad de pensar, somos sabios. Pero la capacidad de pensar no significa que tengamos el conocimiento de manera natural, no somos iluminados, somos seres muy curiosos. Y esta curiosidad nos hace preguntarnos el porqué de las cosas.
¿sí? Y se han encontrado diversas explicaciones a lo largo de los años. Los logos que van a ver aquí son los pertenecientes a las instituciones a las que le ofrecíamos el diplomado, Zagarpa y Senacica. Este logo de Zagarpa ya desapareció hace mucho. Y al Sistema de Vigilancia Epidemiológica, la UNAM y la facultad. Bueno, entonces el hombre observaba en la naturaleza, era un gran observador. Aquí tenemos pinturas rupestres que tienen, se estima, a 6 o 8 mil años que fueron pintadas, pero vemos una asombrosa capacidad de observación y de representación. No solamente es arte, sino es el poder captar una imagen y poder identificar en estos dibujos que ellos hacían en las cavernas en las que vivían, pues las partes anatómicas de los animales y dónde podían atacarlos, de qué manera, para representarlos y a partir de ahí planear. Pero no solamente eso, también se supone que estos tenían cierta representación metafísica, ritual, porque para ellos eran muy importantes los animales, se alimentaban de ellos. Es decir, había conceptos místicos en torno a la convivencia entre los animales y los seres humanos. Fue hasta muchísimo tiempo después cuando tenemos ya el conocimiento y hablamos un poco de la historia, pero vamos a retomar un poquito esta parte. Eh, Médicos como Hipócrates, pues fueron los que empezaron ya a hacer, a tener una metodología, digamos, mucho más establecida para llegar al diagnóstico de las enfermedades. Si nos damos cuenta, cuando hablamos de diagnóstico, estamos hablando de causalidad. Es decir, cuando queremos diagnosticar una enfermedad, lo que queremos saber es qué es lo que tiene el individuo, qué es lo que está causándole el problema de salud al individuo. Este problema de salud puede ser causado, ahora lo sabemos, por virus, bacterias, hongos, levaduras, priones, toxinas o una infinidad de agentes que nos rodean. Pero en aquel entonces no se sabía. Y a partir de que comenzó el estudio metodológico y sistemático de los pacientes para llegar a un diagnóstico clínico que incluyera la exploración y la anamnesis, pues entonces se volvió poco a poco más científico la búsqueda de este conocimiento. Este conocimiento que llegó a niveles importantes en la época de los griegos, de pronto cayó tristemente durante la Edad Media por fenómenos culturales, religiosos. El conocimiento dio miedo, el conocimiento iba en contra de lo que decían algunas religiones. Y entonces, por ejemplo, se mandó a incendiar la mayor concentración de conocimiento humano que había en nuestros primeros tiempos, por ahí del año 200 o 300 de nuestra era, concentrados en la Biblioteca de Alejandría. Y tristemente se mandaron a incendiar todos los volúmenes que estaban allá dentro, toda la biblioteca, más de 500,000 de volúmenes, el conocimiento quizás de toda la humanidad que se había recogido durante siglos. Se perdió por superstición, religión mal interpretada, miedo al conocimiento, y el ser humano cayó, o la humanidad cayó en algo que es conocido como la Edad Media o el oscurantismo durante siglos. Es decir, todo ese conocimiento y búsqueda de la causalidad se perdió y se quedaron algunas cuantas cosas de los grandes investigadores del pasado que fueron después asumidas como verdades absolutas. Por ejemplo, habíamos hablado nosotros de la teoría de los fluidos y de los humores, y entonces esto se aterrizó en que yo soy de un signo que pertenece o que tiene predominancia en él el agua, y hay otros en donde es la tierra y el aire y el fuego, y estas combinaciones son compatibles o no, etcétera. Surge la astrología y surge una serie de supersticiones que inclusive a la fecha todavía vemos tristemente en muchos seres humanos. Mucha gente que no cree que esté existiendo una epidemia de COVID, que no cree que sea real, que creen que nos están engañando, etcétera. A pesar de que somos o vivimos en la época más privilegiada en términos de cantidad de conocimiento a la mano. Pero el hecho de que haya tanto conocimiento no quiere decir que todo ese conocimiento sea bueno.
Y tristemente la mayor parte de las personas no sabe discernir. Entonces, esto que ocurrió en la Edad Media, hace 15 siglos o más, pues está ocurriendo de nuevo. Estamos cayendo en una época de oscurantismo, de superstición, de charlatanería, de temor a las vacunas y al conocimiento, y los sabios inventan virus para tenernos sometidos. Y leía el otro día que no te dejes poner la pistolita para medirte la temperatura porque esas ondas radioactivas te afectan el cerebro, cuando es un foco infrarrojo que tiene menos capacidad de penetración que la luz eh, normal con la que nosotros vemos, la luz visible, y que ni siquiera con eso se mide la temperatura, sino simplemente para ubicar un punto en el cual pueden medir adecuadamente la temperatura. Pero bueno, eh, tuvo que pasar una gran cantidad de investigadores, ya platicamos de ellos al principio del curso, y si no, vuelvan a ver el video relacionado con historia. Pero aterrizamos nosotros dentro de la teoría de la causalidad de John Snow. Nuestro John Snow demostró que había forma de establecer la causa de las enfermedades siguiendo el método epidemiológico. Es decir, si nosotros analizamos mediante el uso de herramientas como la estadística y la geografía la presentación de las enfermedades, podemos llegar a conclusiones importantes respecto de dónde provienen estas enfermedades, cuál es la causa. Quizás él no supo que era un vibrio el que estaba causando el brote de cólera de mediados del siglo XIX en Londres, pero sí supo que la fuente de lo que estaba causando daño era el agua y no el aire, los miasmas que se pensaban en aquel entonces, ¿sí? Y él, ya sabíamos, ya platicamos de esto, logró romper o logró que el gobierno clausurara la toma de agua, que lo pone muy dramático. Es un epidemiólogo heroico, enfrentándose a la multitud que quiere seguir tomando agua de la toma de Broad Street, y él lo impide. En realidad, bueno, habló con las autoridades no le creían mucho, pero le hicieron caso, porque tenía evidencia sustentable y lógica de que tenía razón, y la tuvo. Y entonces el brote prácticamente desapareció a partir de la acción que él tomó a cabo. Les invité a ver un video, que espero que lo hayan visto, muy bueno, que refuerza estos temas. Surge poco tiempo después, ya en el siglo XIX, Roberto Koch, el dicharachero de Roberto Koch, del que platicamos al principio de esta presentación, que enunció una serie de principios relacionados con la causalidad en torno a la unicausalidad, porque hubo una época en la que hubo un boom respecto a vamos a buscar agentes de enfermedad, y este virus causa esta enfermedad, esta bacteria causa esta enfermedad, etcétera, ¿sí? Como si la simple presencia de estos agentes fuera suficiente para originar o dar origen a una enfermedad. Fueron levemente modificados después por Henle y se conocen como postulados de Koch y Henle. Henle es este señor que está aquí a la derecha, ¿sí? Todos los postulados de Koch-Henle son simples. Dice, el agente patógeno, pero fíjese, él es alemán. Su mentalidad es sí o no, de alguna forma rígida. Y dice, el agente debe estar presente en cada caso de la enfermedad, en las condiciones apropiadas y ausente en los individuos sanos. ¿Estás sano? No tienes. ¿Estás enfermo? Sí lo tienes. No debe aparecer en otra enfermedad de manera fortuita o saprófita. No. Debe de ser aislado del cuerpo en un cultivo puro a partir de las lesiones de la enfermedad. Debe provocar la enfermedad en un animal susceptible al ser inoculado y debe ser aislado de nuevo de las lesiones producidas en los animales de experimentación. Es decir, donde lo inoculaste, lo tienes que volver a aislar, ¿sí? Esto es válido para muchas enfermedades, pero no para todas. Vino un boom de buscar diferentes enfermedades y encontraban la posible causa, y aquí la lista de los descubridores, ¿sí? Pasabas a la historia, sí, descubrías que la
enfermedad triquinosis era causada por un parásito llamado triquina. O las enfermedades del vino causadas por bacterias, como le pasó a Luis Pasteur, o del gusano de seda, etcétera, ¿sí? Entonces, cada enfermedad tenía su agente causal y su descubridor. Entonces ya te volvías importante, Bruce, Nicolai, Koch, el propio Koch con bacilo de Koch o bacillus tuberculosis, bacilo de la tuberculosis, que ahora conocemos como Mycobacterium, y muchos otros, el mismo Koch varias veces, Luis Pasteur, etcétera, ¿sí? Fue un boom entre 1835 y 1889. En 54 años se descubrieron la mayor parte de los agentes de enfermedad, de las más conocidas de aquella época, ¿sí? Pasaron los años y este señor sencillo que vemos aquí, Evans, en 1976, ya una época cercana a nosotros, hace 44 años, él y muchos se habían dado cuenta que los postulados de Koch no siempre se podían cumplir. Es decir, había veces en donde no encontrábamos a la gente, pero sí a la enfermedad, donde encontrábamos a la gente y no a la enfermedad, etc. Y entonces, él en lugar de ser tan rígido, fue un poco más práctico y enunció sus propios postulados, ¿sí? Que son los que siguen. Los postulados que se conocen como postulados de Evans tienen un enfoque epidemiológico, mucho más racional, mucho menos rígido, mucho más parecido a la vida real. Y tenemos el primero de ellos que dice, la proporción de individuos enfermos debería ser significativamente mayor en los expuestos a la supuesta causa en comparación con los que no lo están, ¿sí? Y entonces tenemos aquí grupos de no expuestos y de sí expuestos a una supuesta causa y vemos que la proporción de enfermos es mayor en los expuestos, pero no todos se enferman. ¿Por qué? Porque así ocurre en la vida real. En la vida real, oye, pero si comimos lo mismo, ¿por qué no te enfermaste? Hay diferentes factores, ¿sí? Resistencia natural, consumo de alimento, a lo mejor no consumiste lo mismo. Distribución del patógeno en el alimento. Quizás estaba en la superficie del recipiente o en el fondo y yo me comí la primera parte y tú te comiste la parte donde había mayor cantidad de gente. Los agentes no están distribuidos en forma aleatoria en la naturaleza, ¿sí? Sino que están distribuidos de diferente forma. Unos se enferman y otros no. Y eso es lo que está diciendo aquí. Sin embargo, entre los expuestos va a haber más enfermos que entre los no expuestos a la supuesta causa que estemos analizando. Que eso lo vamos a ver cómo hacemos este análisis la próxima sesión. Ahora al revés, dice, la exposición a la supuesta causa debería ser más frecuente en individuos que posean la enfermedad. Hace rato estábamos hablando de expuestos y no expuestos. Ahora estamos dividiéndolos en enfermos y no enfermos. Cuando veamos cuadritos 2x2, espero que esto quede más claro. Pero entonces analizo dentro de los enfermos y veo quiénes se expusieron a la supuesta causa y quiénes no. Y yo voy a suponer que dentro de los enfermos va a haber más expuestos comparados con los no enfermos en donde hubo menos. ¿Cuántos más y cuántos menos? Ya lo veremos más adelante. Pero hasta ahorita los postulados así son. Postulados de Evans. El número de casos nuevos de la enfermedad. Casos nuevos. Casos nuevos. ¿Se acuerdan de que eran casos nuevos? Es incidencia, ¿sí? Y hace rato me regreso 2 diapositivas. La proporción de individuos enfermos. ¿Cuántos están enfermos? No importa cuántos se enferman. ¿Cuántos están enfermos? Esto es prevalencia. Retomamos un poco de lo que ya vimos, ¿sí? Entonces aquí, en lo anterior veíamos comparando prevalencia, pero aquí es igual. Al comparar las incidencias, es decir, el número de casos nuevos de la enfermedad, debería ser significativamente mayor en individuos expuestos a la supuesta causa, comparándolos con los no expuestos, ¿sí? Significativamente mayor. Es incidencia y la otra es prevalencia. De forma transitoria, la enfermedad debería mostrar
tras la exposición a la supuesta causa, una distribución de los periodos de incubación representada por una curva en forma de campana. Esta curva es maravillosa porque se forma independientemente del periodo de incubación, se forma la curva, la famosa campana, ¿sí? Fíjense el periodo de incubación de esta enfermedad que está aquí ilustrada. EB es encefalopatía espongiforme bovina, mejor conocida como la enfermedad de las vacas locas. Tiene periodos de incubación de años. Por eso estas curvas son de años, ¿sí? Número de casos acumulados hasta 1987, luego 88, 89, 90, 91, 92, que fue el pico, 93, 94, 95, 96, 97, así hasta 2001. Y se han seguido presentando casos, pero ya no son importantes. El pico fue 37,000 casos al año, ¿sí? Vemos una curva en forma de campana, distribuida de acuerdo a los periodos de incubación. Otro postulado de Evans dice, tras la exposición a la supuesta causa, debería aparecer un amplio abanico de respuestas de parte de los hospedadores. Por favor, noten la diferencia entre lo contundente y rígido de Koch y lo flexible de Evans, ¿sí? Un amplio abanico de respuestas de parte de los hospedadores, desde leve hasta grave. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto? Estos son lechones, es un brote de enfermedad de Oyeski en una granja porcina, y vemos estos que son mortinatos, es decir, son lechones que llegaron a término, pero nacieron muertos. Y aquí vamos viendo, están acomodados conforme al gradiente cada vez más. Acá ya ni siquiera nacieron, son momias, fetos momificados, no se desarrollaron, ¿sí? Y tenemos este gradiente, podemos tener lechones que sí nacen, que están vivos y que tal vez vengan infectados, pero otros que nacen muertos y otros que no solamente nacen muertos, sino que nacen momificados o no nacen, se quedan allá adentro y son hallazgos a la necropsia en cerdas gestantes, ¿sí? A esto se refiere un amplio abanico de respuestas con un largo gradiente biológico, ¿sí? Estos, que aquí de plano hubo mucho más intensidad en la presentación de la enfermedad. Esto es horrible. Dice, tras la exposición a la supuesta causa, debería aparecer de forma constante una respuesta medible en aquellos hospedadores que carecían de ella antes de dicha exposición. O bien debería aumentar su magnitud si existiese antes de la exposición. Este comportamiento no debería tener lugar en los individuos no expuestos. La imagen que vemos, dije yo, es horrible. Es una imagen que representa niños con malformaciones en la bahía de Minamata, en Japón, en los años 50 y 60. Antes de que llegara una compañía, un laboratorio, a instalarse a la bahía de Minamata, nunca se había visto esto. Llegó el laboratorio, empezaron a arrojar sus desechos al mar. En aquella época el mar era considerado pues prácticamente un basurero con una amplia capacidad para recibir cualquier tipo de desechos que fueran vertidos al mar. Y estaban arrojando mercurio. El mercurio, cuando se vierte al agua, la molécula es un elemento inerte, pero algunas bacterias tienen la capacidad de transformar al mercurio en metilmercurio, lo convierten en una sustancia orgánica y lo integran a su propio organismo estas bacterias. Estas bacterias son la base de cadenas alimenticias de otros organismos del plancton, del zooplancton, entonces se lo comen. Y hay organismos filtradores, moluscos bivalvos. Bivalvos son los que tienen dos conchas y las abren y así se alimentan, jalan y entonces filtran todo este plancton. Este plancton va cargado de
metales pesados, en este caso el mercurio, que producen estos problemas, ¿sí? Este síndrome de Minamata, como se le conoció, se vio en Japón a partir de los años 50 y la compañía no quería reconocer que había sido su culpa, pero se demostró justamente por este postulado que antes no ocurría, llegó la compañía y empezó a ocurrir. Se vio en gatos, curiosamente, y aquí aparece uno, para ilustrar mi plática, y en seres humanos, tristemente, ¿sí? 40 años se tardó el gobierno japonés en lograr que la empresa indemnizara, si es que hay manera de pagar esto, eh, para compensar un poco los daños que habían causado a seres humanos, ¿sí? Es una historia terrible. Se habla también de Yakuza. Yakuza es la mafia japonesa, es decir, la empresa usó mafiosos para ir a golpear a las familias para que no denunciaran. A pesar de ello, lograron hacerlo y la empresa finalmente se hizo responsable e indemnizó a más de 2.000 personas que fueron afectadas por este síndrome y empezaron a tratar el agua para ya no arrojar el mercurio directamente. Otro postulado de Evans, un perro en la calle. Otro postulado de Evans dice que la reproducción experimental de la enfermedad es más frecuente en animales expuestos que en los no expuestos. Es decir, ya aquí estamos hablando de un proceso experimental, pero no todos los que se exponen se enferman, ¿sí? Esto da explicación a muchos fenómenos en donde los postulados de Koch no se cumplen. Y no se cumplen en muchísimas enfermedades. O no se cumplen del todo. Entonces, otra vez, es más frecuente en animales expuestos que en no expuestos. Y esta exposición puede ser inducida de forma experimental o demostrada mediante la modificación controlada de la exposición natural. Hay exposición natural. Cuando ocurre una explosión y nosotros medimos la distancia a la que estamos de esa explosión, vamos a ver que hay más daño mientras más cerca estamos. ¿Sí? Eso se puede medir. Lo mismo en el caso del consumo de mariscos que vienen cargados con metales pesados, a un mayor consumo, el efecto es mayor, ¿sí? Estas son exposiciones naturales, controladas. O en experimentos. Por supuesto, no se hace este tipo de experimentos con factores de riesgo tan graves, a no ser que se haga de manera controlada en cierta población muy particular. Pero regularmente no se usa en seres humanos. Y por otro lado, la eliminación de un agente específico o la modificación de la supuesta causa reducirá la frecuencia de la enfermedad. Es decir, esto es lo que hizo justamente Jon Snow. Él sabía que la supuesta causa estaba en una toma de agua en Broad Street, pues vamos a quitarla. La quitó, bajó el número de casos. Es un postulado de Evans. Estos son camarones con un estímulo negativo. Están estresados. Los camarones se estresan, sí. ¿Por qué? Por el ruido. Les quitaron el ruido y dejó de haber estos problemas que había de mortalidad y de daño, cambio de color y demás, ¿no? Los postulados de Evans también dicen que la prevención o la modificación de la respuesta del hospedador reduce o elimina la enfermedad que normalmente se produce tras la exposición a la supuesta causa. Y aquí es cuando ya evaluamos algunas cuestiones como por ejemplo la vacunación. Si yo vacuno contra la gripe aviar y mi población se expone en un brote, pues va a haber un impacto menor porque la vacuna protege, ¿sí? Pero si la causa del brote no es influenza aviar, pues no va a servir de nada que vacune. En el brote de COVID que tenemos, vacunar contra influenza humana, influenza H1N1, parece no tener ningún impacto respecto a padecer COVID, excepto que no tenemos la complicación de otro virus que esté presente. Eso sí. Todas las relaciones, esta es la toma de Broad Street, ya se los había enseñado, todas las relaciones y asociaciones deberán ser biológica y epidemiológicamente verosímiles. Es decir, debe de haber una lógica epidemiológica y biológica, ¿sí? Actualmente, sobre todo a partir de Minamata, pero en los años subsecuentes ha surgido cada vez más el concepto de una sola salud, One Health, porque nos damos cuenta que es un perezoso, salud animal,
Podría ser un murciélago, podría ser un pangolín, podría ser cualquier otro animal que tiene el potencial de transmitir una enfermedad al humano. Las enfermedades de los humanos muchas veces proceden de los animales, pero ya hemos visto que también las enfermedades de los humanos pueden transmitirse a los animales, ¿sí? ¿Y cómo se transmiten? Pues a partir de la salud ambiental. Esta enfermedad que mencionábamos es producida en la mata, producida por los seres humanos que contaminan el ambiente. Este ambiente afecta a los animales, pero también afecta a los seres humanos. En aquel caso, se dieron cuenta primero en los gatos, este no es un gato, pero es un animal, antes de que se presentaran los seres humanos, ¿sí? Y aquí la parte que conecta muchas de las cuestiones del ambiente con estos dos es la cuestión de inocuidad alimenticia y seguridad alimenticia, ¿sí? Todos estos elementos son parte de una salud porque vivimos en un solo planeta, que es como si fuera una pequeña cápsula espacial viajando por el universo, en donde los recursos que estamos utilizando son los mismos que teníamos desde hace 3.500 millones de años, y pues excepto lo que nos ha llegado a través de meteoros, la energía solar, etcétera, y lo que vamos perdiendo también que se arroja hacia el espacio, ¿sí? Pero básicamente estamos en una misma cápsula espacial, por lo tanto, no vamos a enfermar o tenemos algún riesgo de enfermar si no nos cuidamos todos entre sí. En términos de inocuidad, eh, y esto ya nos empieza a mandar una señal de hacia dónde vamos, estar íntimamente ligado a, a la salud humana, todo lo que hagamos nosotros, ¿no? Podemos decir, bueno, los alimentos para animales, ¿qué nos importa? Pueden comer lo que sea. Pues no, muchos de los problemas de salud comienzan desde lo que le damos de comer a nuestros animales. Y estos animales en el transporte o en las etapas de procesamiento donde obtenemos carne, leche, huevo, etcétera, pues podemos estar acumulando contaminantes que pueden llegar hasta el consumidor. Todo esto se puede evitar a partir de estas medidas que ustedes van a ver en medicina preventiva y sobre todo en inocuidad, ¿sí? Pero se interrelaciona el sector agrícola y el sector salud. Esto es parte del enfoque de una salud del que estamos hablando, ¿sí? Y bueno, regresando a la cuestión de asociación causal, sabemos que hay asociación causal directa cuando estamos hablando de los agentes causales. Este agente causa tal enfermedad, Brucella causa abortos. Ok, Brucella abortus causa abortos. Pero también tenemos asociación causal indirecta, es decir, hay presencia de fomites, contaminación en el suelo, contaminación en las batas, en el equipo, en nuestras manos, que puede llevar la enfermedad de un lugar a otro. Entonces, si bien esta es la causa, también podemos identificar cómo esto llega para acá. Y es una asociación causal indirecta y lo podemos estudiar. Sin embargo, puede haber asociaciones que sean no causales. Es decir, podemos encontrar una fuerte asociación estadística sin que necesariamente haya una asociación causal. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí el doctor José Manuel Berrocos Villalobos, que quizás algunos de ustedes lo conocen, lo decía muy claro. Me puedo servir un vaso mitad vodka y mitad agua, me lo tomo y me emborracho. Al día siguiente tomo un vaso, mitad tequila y mitad agua, me lo tomo y me emborracho. Al tercer día tomo un vaso, mitad whisky y mitad agua, me lo tomo. Conclusión estadística, perdón, y me emborracho. Conclusión estadística, el agua emborracha. Y podemos demostrarlo estadísticamente, pero no es cierto. Es decir, puede haber una asociación estadística, una variable que esté presente todo el tiempo y que se asocie estadísticamente a otra, sin que esa sea la causa. ¿Qué hizo falta para demostrar esto? Pues simple y sencillamente el consumo de agua simple. Si pueden tomar agua simple y también se emborrachan, pues entonces la hipótesis es cierta. Pero si no ocurre esto, entonces no es cierta, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente emborracha? ¿Qué es lo que hay en común entre las tres bebidas? Vodka, tequila y whisky.
alcohol, que ese es el que emborracha. Entonces, una asociación estadística puede ser fuerte, pero no necesariamente es asociación causal. Y ya lo veremos en algunos ejercicios que vamos a hacer. Por otro lado, si el efecto, ¿se acuerdan del chiste de Roberto Koch? Bueno, si el efecto se presenta antes de que se presente la causa, es decir, si las malformaciones en los niños de Minamata se hubieran presentado antes de que llegara la empresa, pues entonces la empresa no tuvo que ver, estos problemas ya eran endémicos. ¿Sí? Se descarta, no fue. O es posible que haya una tercera causa que sea la que realmente está provocando el efecto. ¿Sí? Y aquí tenemos que ser muy analíticos, tenemos que ver realmente con cuidado el problema. Vamos a ver nosotros unos ejemplos más adelante cuando hagamos unos ejercicios. Hasta aquí llegamos. El cuestionario para hoy es simplemente mencionar en qué consisten los postulados de Koch, cuáles son, escríbanlos, ¿sí? No me hagan caso aquí, si no pueden, bueno, ya saben, usen solo esta fuente, pero de preferencia consulten otra fuente y escríbanlos y escriban de dónde los sacaron. No olviden poner su nombre en la tarea, en su cuaderno, antes que le tomen la captura. ¿En qué consisten los postulados de Evans? También hay que enumerarlos. ¿Cuáles son? Yo los puse, pero volvemos a poner. También de preferencia busquen una fuente. Vienen en Trossfield, el libro que tienen compartido en la plataforma de Classroom. Ahí vienen los postulados de Evans. Y por último, ¿qué es la asociación causal? ¿A qué nos estamos refiriendo con el concepto de asociación causal? No escriban casual, es otra cosa. ¿Okay? Es todo, y no les puse correos, direcciones de correo, porque este formato no lo tenía. Es parte del diplomado en epidemiología básica que impartimos a Senacica durante muchos años, y que bueno, son materiales que hemos utilizado y que los estamos ahora reciclando para ustedes. Muchas gracias. Por hoy es todo y nos vemos el miércoles. Me brinqué, no busquen otra. El viernes no hubo presentación, no presenté tema, así que esta es la del viernes. Vamos con cierto retraso. Por cierto, esta semana terminamos la primera parte del curso. Viene un periodo de vacaciones de 3 semanas. Yo pensaba seguir dando clase, pero para que todo el mundo tenga la oportunidad, los que recién se inscribieron, de alcanzarnos, y los otros de tener un receso. Alguien me dice, ¿descansar de qué? Pues si hemos estado en casa todo el tiempo. Bueno, pues no es lo mismo estar con la atención de clases que desconectarse para ponerse a leer, etcétera. Entonces, esta semana vamos a tener 3 días de sesiones y hacemos una pausa y regresamos ya en julio, en la última semana de julio, para la segunda parte de nuestro curso y el cierre, digamos. ¿Ok? Bueno, que estén muy bien, que les vaya bien. Hasta luego.